Perlas del libro de Zacarías. El Éxodo marcó el inicio de la historia del pueblo de Dios. Un nuevo Éxodo marcaría la restauración del pueblo de Dios. La lluvia temprana marca el inicio de la vida cristiana. La lluvia tardía prepara la mies para la cosecha final. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar en las perlas del capítulo 10 del libro de Zacarías. Este capítulo 10 usted lo puede estudiar dividiendo en dos secciones. Del 1 al 2, la vanidad de los ídolos. Del 3 al 12, el nuevo Éxodo. Pero también lo puede ver de otra manera. Del 1 al 7, Dios, no los ídolos, marcan el origen del triunfo. Y del 8 al 12, la reunión del pueblo de Dios, el Éxodo. Antes de iniciar con las perlas, hagamos un breve repaso. ¿Recuerdan las 8 visiones? ¿Recuerda la primera visión? La visión de los jinetes. ¿Qué simboliza esta visión? El pueblo reposado, los reinos reposados, la obra de Dios paralizada. Luego viene la visión de los 4 cuernos y los 4 herreros o carpinteros, que simboliza la destrucción de aquellos reinos que habían sometido al pueblo de Dios. La tercera visión, la cuerda para medir, el anuncio de Dios de que la restauración sería total y que la ciudad no tendría muros. En el cuarto, la investidura del sumo sacerdote Josué, donde se nos habla acerca del perdón, el cambio de las vestiduras viles por las vestiduras reales. El quinto, el candelabro y los olivos, la obra del Espíritu Santo en favor del pueblo de Dios. El sexto, el libro volando. Son maldiciones para los perjuros y los ladrones. El séptimo, la mujer en el efa o el tonel, la maldad llevada a Babilonia. Y por último, los 4 carros. Los mensajeros de Dios hacen su voluntad, y la voluntad de Dios ha sido hecho en el reino del norte. A propósito, este resumen también usted lo puede encontrar en un video corto, o un short como se conoce, que lo hemos adjuntado junto a este video. Pues bien, ahora ingresemos al estudio del capítulo 10. Este versículo 1 es muy utilizado por la Iglesia Adventista para hablar acerca de la lluvia tardía, para hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Pero primero veámoslo en el contexto. ¿A qué se refería específicamente este versículo 1? Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Las cosas no estaban bien. Vamos a adelantarnos al versículo 2 para luego volver a esto, para poder entender el mensaje en su totalidad. Dice, porque los terafines, los ídolos, han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. La situación está crítica. Los campos no están produciendo. Y ahora Dios da una indicación que dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Zacarías aquí afirma que para que el pueblo de Dios reciba las bendiciones prometidas, debe buscarlas en el Señor
y no en los ídolos, como dice en el versículo 2. La seguridad de la abundancia hace que el profeta amoneste a su pueblo para que confíe solo en Dios para obtener sus beneficios materiales y espirituales. Y ese mensaje es para ti y para mí. Pide. Pero ¿a quién le vas a pedir? Le vas a pedir a Dios. No a los ídolos, no a las personas, no a las instituciones, no a tus habilidades. Pide a Dios. Él es quien te va a capacitar. Él es quien te va a dar la sabiduría necesaria. Él es quien te va a dar salud. Él es quien te va a bendecir abundantemente. No los ídolos. Pero hay que pedir. Hay que pedir. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Dice, Él va a hacer relámpagos. La lluvia en la estación tardía servía ¿para qué? Para hacer madurar los cereales, los frutos. Sin esa lluvia tardía no se producía esa madurez y la cosecha podría ser mínima o los granos prácticamente no alcanzan su madurez o en el peor de los casos no se llega a la cosecha. Entonces Dios les está diciendo pidan, pero pídanme a mí, no a los ídolos. Y yo voy a hacer, dice, relámpago. Pero este versículo, como les mencionaba, también tiene una aplicación espiritual. El derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin. El derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Y ahora es el tiempo en que debiéramos suplicar fervientemente ese derramamiento. ¿Para qué? Para que la obra llegue a más personas. Usted que está escuchando, comparta este mensaje. Invite a las personas a escudriñar las Escrituras. Anime a las personas a estudiar la Biblia versículo a versículo. Que no se conformen con solo algunos temas puntuales de la Biblia. Eso no es todo el mensaje. Si Dios ha revelado una cantidad de mensajes, es porque cada uno de ellos son necesarios. Recuerden lo que dice Deuteronomio 29. Las cosas reveladas son para nosotros, para nuestro beneficio. Porque los serafines han dado vanos oráculos. Ya hasta aquí hemos visto lo que dice el Salmo, los proverbios, los profetas mayores en relación a lo vano, que es confiar en los ídolos. No sirven, son vacíos. Es una confianza vacía. En quien hay que confiar es en Dios, no en los ídolos. Han hablado sueños vanos sus adivinos. Dicen, esto dice Dios, pero Dios no dice eso. Y es lamentable cuando mucha gente utiliza el nombre de Dios para decir lo que piensan, lo que sienten, pero no lo que dice la palabra de Dios. Son mentirosos, por lo cual el pueblo vaga como ovejas. Miren, a partir de aquí nosotros vamos a encontrar una declaración. Los pastores, ¿a quiénes se les llama los pastores? A los dirigentes del pueblo, tanto civiles como religiosos. Y ellos han descuidado su misión, han descuidado su razón de ser su ministerio, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. No sé si usted es una de las personas que suele quejarse de su pastor local. Y la pregunta es, si es que es el caso, ¿por qué se queja? ¿Qué es lo que espera usted que haga el pastor? Sería bueno responder a esa pregunta. Hay muchos que suelen a veces escribir y manifiestan esa desazón. Pero es cierto, y si usted es un líder de la iglesia, recuerde que usted tiene una misión, tiene un ministerio. No vaya a ser que el descuido de su ministerio esté haciendo que el pueblo vague como ovejas sin pastor. ¿Y qué es vagar? Va yendo por diversos lugares, no sabe, no entiende las cosas,
no comprende cuál es la razón de ser de su cristianismo, no sabe cómo relacionarse con Dios, no sabe cómo alimentarse. Entonces hay que cumplir eso. Y una de las maneras más seguras de alimentarse, de relacionarse, de fortalecer su fe, es por medio del estudio sistemático de la Biblia, capítulo a capítulo. No hay otra forma, particularmente no encuentro otra forma. No encuentro. En el tema de la lección de escuela sabática, hoy corresponde a la interpretación de la parábola del sembrador. Por ejemplo, allí encontramos nosotros por qué es que nosotros debiéramos estudiar la Biblia. La Biblia misma se interpreta, Jesús mismo interpreta la parábola, pero hay muchas personas que quieren interpretar la Biblia, quieren interpretar las parábolas. La interpretación que le dé cada persona puntualmente es para él, no para todos. La única interpretación válida es la que da la propia Biblia, la que dio Jesús. ¿Y para qué? Para que el pueblo no vague como ovejas sin pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su collar de honor en la guerra. ¿Qué dice acerca de los pastores? Se ha enojado, se ha encendido su enojo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos dirigentes que solo gustan tener el cargo, ya sea de anciano de iglesia o el cargo de un departamento, pero descuidan su razón de ser. Deben tener en cuenta que cuando uno acepta un llamado, está invitado, está aceptando cumplir un ministerio. Y como dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, ese ministerio lo desarrollamos a tiempo y fuera de tiempo. Pero ante el descuido de estos líderes religiosos del tiempo de Zacarías, ¿qué dice Jehová? Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Dios mismo cuidará de su rebaño. Es un privilegio el ser llamados para pastorear el rebaño de Dios, pero si no lo cumplimos, Dios mismo se va a encargar, ya sea por medio de otros pastores, por medio de otros líderes, como sucedió con el caso de Saúl. ¿Recuerdan? Saúl descuidó el pastorear a su pueblo, al pueblo de Dios, y entonces ahora Dios llama a David y dice, él va a pastorear a mi rebaño. Y los pondrá, dice, como su caballo de honor en la guerra. Caballo de honor. Algo realmente fantástico. Es un privilegio, es un honor. De él saldrá, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? La piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? La piedra principal. ¿No? La piedra principal. De él saldrá la piedra angular. De él la clavija. De él el arco de guerra. De él también todo apremiador. De él. Esta figura de piedra angular, el ángulo, dice la versión Jerusalén, pone de relieve la firmeza y la seguridad de Judá. Los judíos consideraban este versículo como una predicción mesiánica. Pablo utiliza este término para referirse a Jesús. Él es la piedra angular. ¿Y qué quiere decir que Él es la piedra angular? En Él está sustentado nuestra creencia, nuestra fe. Cristo. Cristo. Por eso el apóstol habla de que nosotros debiéramos tener la mente de Cristo. Por eso también el apóstol Juan dice en Apocalipsis, un versículo que ya lo conocemos muy bien. El remanente del tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús.
tiene la fe de Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es la piedra angular, porque Él es la base, porque sobre Él está edificado toda su iglesia. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. La presencia de Dios debiera asegurar al pueblo escogido un completo triunfo sobre sus enemigos. Estas promesas de victoria les eran hechas a condición de qué? De obedecer. De obedecer. Esa es la promesa también para nosotros, pero hay una condición, la obediencia. Si hay una vida de obediencia a Dios, seremos más que vencedores, como dice su palabra. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y los haré volver. La casa de José se refiere al reino del norte, a Jerusalén, que en otras ocasiones se le conoce también como la casa de Efraín. Y los haré volver porque de ellos tendré piedad. Los haré volver. Se va anunciando el nuevo éxodo. Han sido esparcidos. Ahora no están en un solo lugar, están en diversas naciones. Pero para Dios eso no es imposible. De ellos tendré piedad. Fallaron, pero se han arrepentido. Y Dios los perdona, tiene piedad. Y todos los que han vuelto a entregar su vida a Dios, los que han aceptado a Él como su Dios, toda esa gente formará parte de ese nuevo éxodo. La gente que volverá a Jerusalén, porque Jerusalén sería la ciudad luz, a donde todos los pueblos irían para encontrarse con Dios. Ese era el plan de Dios. Serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Dios prometió a los repatriados una restauración completa y generosa. Serán como si no hubieran sido desechados. Cuando hay arrepentimiento, hay un nuevo nacimiento. Estamos empezando de nuevo. Como si no hubiera pasado lo anterior, porque nuestra relación con Dios es día a día. Y el Señor dice, yo los voy a escuchar. Será Efraín como valiente. Acá se utiliza el otro nombre que será al pueblo del norte, al reino del norte, las 10 tribus, recuerden ustedes. Y se alegrará su corazón como a causa del vino. Y esta promesa que da Zacarías realmente es grande, porque el reino del norte, las 10 tribus, fueron prácticamente esparcidos por todo el imperio asirio en las diversas naciones. No sucedió como con los del reino del sur, los judíos, que solo fueron la gran mayoría llevados a Babilonia, pero aquí fueron esparcidos y su tierra fue habitada por otras naciones, porque esa era la forma como los asirios desaparecían a los vencidos. ¿Para qué? Para que no se produzcan las revueltas. Y ahora Dios dice a esos que humanamente es imposible volver a reunirlos, con ellos vamos a hacer un nuevo éxodo. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Regocijo, porque se anuncia, ¿qué cosa? La restauración. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. La Septuaginta dice, les haré una señal para que vengan. Y acá la versión Reina Valera dice, los llamaré con un silbido. ¿Y saben a dónde me lleva este versículo? Este versículo me lleva a Mateo 24, versículos 30 a 31, donde habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y dice que a sus ángeles mandará para juntar a sus hijos de los 4 puntos de la tierra
los va a reunir para recibir a su Señor. Y acá dice, los voy a llamar con un silbido de donde estén esparcidos. Todos seremos un día reunidos para juntos levantar las manos y decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Así lo escribió Isaías. Y ese mismo mensaje, Jeremías dice, los voy a llamar con un silbido. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. ¿Qué se está anunciando aquí? Que a causa de su desobediencia ellos iban a ser esparcidos. Hay consecuencias a los pecados, hay consecuencias a la desobediencia, pero hay una promesa. Volverán. Van a volver. Los que se arrepienten van a volver. Los que se arrepienten recibirán la vestidura de gala, esa vestidura de lino fino, como dice Apocalipsis 19. Van a volver, porque yo los traeré de la tierra de Egipto. Los voy a traer de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. De diversos países a donde han sido esparcidos, a donde fueron llevados, de esos lugares serían traídos. Lo mismo que sucede hoy en día. El pueblo de Dios es invitado de los diversos rincones de la tierra. El idioma que tengan, las costumbres que tengan, no es un impedimento. Ellos van a ser traídos. Eso iba a pasar en el tiempo de la restauración para Israel. Eso pasará cuando Cristo venga. Y la tribulación pasará por el mar. En referencia al milagro del Mar Rojo, el Éxodo, Dios otra vez está dispuesto a actuar milagrosamente para liberar a su pueblo. El Éxodo de Egipto marcó el inicio del pueblo de Dios. El Éxodo que se anuncia aquí marcará el inicio de la restauración del pueblo de Dios. El plan de Dios, recuerden, era restaurarlos plenamente. Sus enemigos poco a poco irían desapareciendo. Recuerden que Dios mismo quiere morar en medio de ellos. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. La Septuaginta, en lugar de caminarán, dice se gloriarán, lo cual necesita el cambio de de un corazón. Necesitamos aceptar a Dios, entregarle nuestra vida, experimentar ese nuevo nacimiento diario. ¿Para qué? Seamos fortalecidos en Jehová, para que caminemos en su nombre, en nuestra naturaleza natural que tiende al pecado. No podemos vivir bajo las leyes de Dios. No podemos caminar por los caminos de Dios. Pero cuando nosotros le abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida, entonces sí podemos caminar por los caminos de Dios. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Pide que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Pide. Y Dios hará muchos milagros. Dios hará maravillas en tu vida. Pero hay un propósito. Cuando el Espíritu Santo es entregado, desciende a la vida de una persona, esa persona se convierte en un ministro, se convierte en un evangelista, se convierte en una persona con misión. ¿Eres un líder? ¿Eres un pastor? Cumple con tu ministerio. Eres parte del rebaño. Ayuda a ese líder a despertar para que entienda cuál es su ministerio. Necesitamos caminar juntos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Que se produzca ese nuevo éxodo.
de donde las personas vengan de todos los lugares para formar parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que el Señor viene pronto a llevar. Que Dios te bendiga. Amén.